Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Cátedra Abierta Filosofía de la Biología, un espacio de diálogo organizado en conjunto por el Instituto de Filosofía y el Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia. Esta cátedra busca ser un espacio de formación para los estudiantes de ambos institutos y una ventana para el público general, y que de esta manera se nutra de las dinámicas académicas de la Universidad de Antioquia. Le recordamos además que este es un curso introductorio a la filosofía de la biología y por lo tanto no busca ser un ciclo de conferencias avanzadas sobre filosofía. Antes de empezar, agradecemos a la comunicadora del Instituto de Filosofía, Laura Echandía, y al personal de UDA Arroba por su colaboración para organizar y proyectar estas charlas. La cátedra Filosofía de la Biología se llevará a cabo todos los lunes, que no sean festivos, a las 2 de la tarde y excepcionalmente 2 martes de junio, el 8 y el 15 de junio. A los interesados en conocer la programación, los temas y las fechas precisas de cada charla, los invitamos a visitar la página web del Instituto de Filosofía, http://filosofia.uda.edu.co/ ahorita lo compartiremos en los diferentes medios, en los chats, y allí podrán encontrar toda la información relacionada con este evento. El día de hoy tendremos una charla introductoria a la filosofía de la ciencia y a la filosofía de la biología. Esta charla estará a cargo de Dubian Cañas, del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia, y quien les habla, Santiago Arango Muñoz, del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Además, hoy contamos con la compañía de la profesora Cristina López Gallego y del profesor Camilo Ramírez, quienes nos acompañan en la sección de preguntas. Les cuento, para las personas que nos están viendo, por ambos medios, les recuerdo que nos están viendo tanto por Facebook Live del Instituto de Filosofía como por Zoom. Les cuento a estas personas interesadas en esta charla que nos pueden dejar los comentarios. En el caso de las personas que nos están viendo por el Facebook Live, nos pueden dejar sus preguntas en los comentarios en la parte de abajo del video, y a los que nos están viendo por Zoom, les pedimos el favor de que nos dejen sus preguntas en el recuadro preguntas y respuestas. Les rogamos que no lo hagan en el chat, porque ahí se pueden perder las preguntas y las respuestas. Entonces, ya dada esta introducción, podemos dar inicio a la charla, que es una introducción a la filosofía de la ciencia y de la biología. Dubia. Muchas gracias, Santiago. Buenas tardes a todas y a todos los que nos escuchan en la plataforma de Zoom y a través de las redes sociales. Estoy muy complacido de participar en esta sesión introductoria a la filosofía de la ciencia y espero que la disfruten bastante. Siguiente. Bien, el plan general en esta presentación del día de hoy consta de 3 partes. En primer lugar, yo haré una exposición acerca de la filosofía general de la ciencia. Luego, mi colega Santiago Arango se concentrará en hacer una presentación de los temas y problemas centrales de la filosofía de la biología. Y finalmente, ambos señalaremos algunas de las aplicaciones o de los usos que tiene la biología en relación con la teorización filosófica y la consideración de problemas en filosofía. Siguiente. Bien, ¿qué es la filosofía general de la ciencia? Es una actividad filosófica, una disciplina académica profesional que se ocupa de estudiar los aspectos generales de la investigación científica cuando nos estamos refiriendo a filosofía general de la ciencia, pero que también tiene que ver con el estudio de aspectos específicos relativos a las diferentes ciencias especiales. Entonces, en filosofía de la ciencia tenemos una rama que se llama filosofía general de la ciencia, que se ocupa de estudiar, como digo, aspectos generales
o compartidos por las distintas disciplinas científicas. Y por otra parte tenemos los diferentes enfoques que se concentran en el estudio filosófico, por ejemplo, de la física, de la química, de la psicología, de la biología, de la sociología, etcétera. Entonces, para entender qué es la filosofía general de la ciencia, podríamos apelar a una caracterización funcional acerca del ejercicio filosófico sobre la ciencia, que desde luego no es la única manera de entender qué es la filosofía de la ciencia, pero de todas maneras nos sirve como un derrotero, como una caracterización operativa para ponernos en contexto aquí. Y entonces, cuando decimos que la filosofía de la ciencia estudia la ciencia, decimos que emplea ciertas herramientas teóricas y metodológicas propias de la filosofía en general para analizar la actividad científica y el conocimiento científico. Y por estas herramientas teóricas y metodológicas me refiero fundamentalmente al análisis conceptual, a la teorización normativa, a una comprensión o una descripción sistemática de los conceptos y de los fenómenos a los cuales se refieren esos conceptos, que usa además la argumentación como el recurso para defender o para rechazar posiciones que asumimos en relación con esos problemas. Entonces, en primer lugar, podríamos situar a la filosofía de la ciencia dentro de la filosofía en general para distinguirla de otras ramas de la filosofía, como podría ser la filosofía práctica, la filosofía política, la estética, la metafísica, etcétera. Y en este caso, decimos que la filosofía de la ciencia, a diferencia de otras formas de ser filosofía, es una filosofía de segundo orden. Tradicionalmente, la ciencia y la filosofía, antes del origen y de la consolidación de la ciencia moderna en el siglo XVII con la revolución científica, estaban estrechamente relacionadas, o incluso podríamos ser más precisos y decir que el estudio del mundo exterior, ya sea el mundo natural, el mundo social, era un estudio que competía a la filosofía, en particular a la filosofía natural. Pero luego, con la aparición de la ciencia moderna, la investigación científica ya comenzó a ocuparse y a responder esas preguntas que tradicionalmente se planteaba la filosofía, y por lo tanto la filosofía ya no era ciencia, sino que pasa a ser una filosofía de segundo orden, en el caso de la filosofía de la ciencia, en el sentido en que tiene a la ciencia como su objeto de estudio. Por eso es filosofía de la ciencia. Y en segundo lugar, un aspecto importante que caracteriza la filosofía de la ciencia dentro del conjunto de las disciplinas filosóficas es que podríamos entender a la filosofía de la ciencia como epistemología del conocimiento y de la actividad científicos. La epistemología, como algunos de ustedes saben, se ocupa de ofrecer una definición del conocimiento, de hacer exhaustivas las condiciones necesarias y suficientes bajo las cuales decimos que tenemos conocimiento, y al mismo tiempo salvar esas intuiciones ordinarias de que conocemos muchas cosas. Por ejemplo, que tenemos conocimiento perceptivo, que tenemos conocimiento sobre las otras mentes, que tenemos conocimiento sobre el pasado, etcétera. Y entonces la filosofía de la ciencia sería una variante de la epistemología general que se ocupa justamente del conocimiento que recibe el apellido o el adjetivo de científico. Entonces la filosofía de la ciencia aborda preguntas centrales y generales que tienen que ver con el estatus epistémico de la ciencia, qué es la ciencia, por qué es la forma de conocimiento más fiable de la cual disponemos, y qué la diferencia de otras creencias que no son científicas, en particular de la pseudociencia. Y de esa manera entonces la filosofía de la ciencia como epistemología pretende justamente explicarnos o darnos una justificación de la intuición ordinaria de que tenemos conocimiento científico. O en otras palabras, que la investigación científica nos proporciona conocimiento sobre muchas cosas y por lo tanto nuestra posición según la cual confiamos en la ciencia está justificada o respaldada. Y luego de esta caracterización, en el marco más amplio de la filosofía, podríamos ahora hacernos la pregunta acerca de cuál sería la relación o cuál es el papel que ocupa la filosofía de la ciencia en el conjunto de las disciplinas científicas o en relación
con las distintas especialidades de la investigación científica. Entonces, a alguien que haga la pregunta, ¿para qué sirve o cuál es la relevancia del estudio filosófico de la ciencia para la ciencia misma? Podríamos indicar al menos un par de cosas. La primera es que en la medida en que la filosofía, y en particular la filosofía de la ciencia, es una disciplina académica profesional con una agenda de trabajo definida, con unos métodos establecidos, con ciertos presupuestos e intereses y formas de trabajo, podríamos decir que la filosofía de la ciencia tiene una autonomía disciplinar y en ese sentido no necesariamente hay que buscar una utilidad o una relevancia directa de la filosofía de la ciencia para la investigación científica. El interés principal de los filósofos de la ciencia no es dar indicaciones, sugerencias o ser de utilidad en algún sentido a los científicos mismos que hacen ciencia, sino que por el contrario, distintamente, la filosofía de la ciencia es una actividad intelectual que busca responder ciertas preguntas que son valiosas, por lo menos desde el punto de vista teórico. Y eso justificaría en última instancia que existan, por ejemplo, programas universitarios donde las personas se forman profesionalmente en este campo. Y un segundo aspecto para entender la posición de la filosofía de la ciencia en el conjunto de las ciencias es tener en cuenta lo que Larry Laudan, un filósofo de la ciencia bastante conocido, llamó la identidad estructural. Y es que filosofía y ciencia, de acuerdo con él, tienen una identidad en relación con ciertos aspectos estructurales, que son dos. Por una parte, la dimensión empírica y por otra parte, la dimensión conceptual y normativa. Entonces, de la misma manera que la filosofía, y en particular la filosofía de la ciencia, se puede informar empíricamente, es decir, usar evidencia empírica para hacer su trabajo, la ciencia también tiene una dimensión conceptual y normativa que nosotros llamamos dimensiones filosóficas. Lo conceptual y lo normativo lo asociamos con las tareas filosóficas. Entonces, si en la ciencia también hay filosofía, pero en la filosofía también hay algo de ciencia en relación con lo empírico, entonces podríamos establecer una identidad estructural entre ambos campos y de esa manera entender de manera más clara por qué es posible, como de hecho ocurre, interacciones útiles entre científicos y filósofos para resolver, por ejemplo, y esclarecer problemas conceptuales y normativos que aparecen en el desarrollo de la investigación científica y al mismo tiempo para hacer filosofía científicamente informada. Siguiente, Santiago. Y entonces cuando decimos que la filosofía de la ciencia se ocupa de estudiar la investigación científica y sus resultados, los filósofos se ocupan de un montón de elementos constitutivos de la ciencia, que son demasiados. La ciencia es una panoplia de aspectos, de elementos sobre los cuales los filósofos desarrollan las teorizaciones correspondientes. Y entonces, en primer lugar, podríamos decir que los filósofos se aproximan al estudio de la ciencia haciendo énfasis en los productos de la investigación científica que vinculamos fundamentalmente a las representaciones científicas, como las teorías y los modelos, es decir, al conocimiento científico. Y por otra parte, los filósofos se aproximan a la ciencia haciendo énfasis no tanto en los productos como en los procesos que tienen que ver con las prácticas de investigación que producen esos resultados, ¿sí? Y entonces, tradicionalmente, la filosofía de la ciencia se ha enfocado en estudiar las teorías y los modelos, haciéndose preguntas del tipo cuál es la estructura de las teorías científicas, cuál es el papel de un modelo en relación con las teorías científicas, por ejemplo, si los modelos sirven de puente entre las teorías y el mundo, o solamente sirven para instanciar ciertos axiomas de las teorías, etcétera. Y también la filosofía de la ciencia se ha ocupado de estudiar las metodologías de investigación científica y más generalmente el tipo de razonamientos que los científicos ejecutan a la hora de desarrollar ciertas tareas procedimentales de investigación. Por ejemplo, cuál es el papel de la inducción en el razonamiento científico, qué formas de inferencia abductiva y en particular la inferencia de la mejor explicación usan los científicos,
cuál es la manera más fiable en que los científicos recogen los datos, interpretan los datos, conectan esos datos con las hipótesis y de esa manera establecen la evidencia, cuál es la relación entre las hipótesis, las leyes, los conceptos teóricos, a la hora de proporcionar bienes epistémicos como la explicación, la predicción y el control de la naturaleza, etcétera. Pero también, además de estudiar las teorías y las metodologías, los filósofos también han señalado la relevancia desde el punto de vista explicativo de las actividades y de la cultura material, que no es otra cosa que tener en cuenta las prácticas investigativas, pero prácticas experimentales, es decir, prácticas que usan equipos, artefactos, coordinación entre personas con esos artefactos para producir conocimiento sobre el mundo, pero sobre todo para intervenir en el mundo mismo. Y de la misma forma, los filósofos de la ciencia estudian cuáles son los valores que gobiernan la investigación científica, por ejemplo, la toma de decisiones a la hora de evaluar una teoría, porque nos hemos dado cuenta que la ciencia no funciona simplemente conectando teorías con evidencia, sino que en juego, sobre todo, por ejemplo, en casos de subdeterminación, hay otros elementos desempeñando un papel importante que consideramos son los valores. Entonces, los científicos no tienen en cuenta solamente, por ejemplo, la adecuación de una teoría con cierto conjunto de datos disponibles, sino que también tienen en cuenta, por ejemplo, la simplicidad de la teoría o la generalidad de la teoría o el rango de aplicación de la teoría o la fecundidad que tiene una teoría para ser aplicada al estudio de fenómenos desconocidos o por lo menos predichos. Y de la misma manera también se tienen en cuenta los objetivos cognitivos. Entonces aquí los filósofos se preguntan, por ejemplo, cuáles son los objetivos o qué es lo que persigue la investigación científica. Busca proporcionarnos creencias verdaderas y conocimiento sobre el mundo, o solamente la investigación científica busca producir teorías empíricamente adecuadas, o la investigación científica busca resolver problemas, etcétera. Y de la misma manera también hay involucrados intereses, no solamente profesionales, que tienen que ver con la adecuación empírica y todas estas cosas que les señalé, sino también incluso intereses sociales más amplios, que desempeñarían un papel en la toma de decisiones en la ciencia, sobre todo en casos de subdeterminación o en casos de riesgo inductivo a la hora de evaluar ciertas hipótesis. También la filosofía de la ciencia se ocupa de la organización social de la ciencia, de la distribución de la labor cognitiva, de cuáles son las mejores maneras para producir conocimiento fiable a partir de organizar y de coordinar a los investigadores bajo ciertos patrones de interacción social o de comportamiento. Y también se pregunta acerca, por ejemplo, de la credibilidad científica, el papel de la autoridad a la hora de tomar decisiones y de sancionar un conocimiento como exitoso, de un resultado experimental como fallido, etcétera. Y finalmente están las preguntas donde tratamos de conectar a la ciencia, a la práctica científica con la sociedad más amplia. Por ejemplo, en el terreno del diseño de las políticas científicas. Por ejemplo, cómo se tiene que financiar la investigación científica, bajo qué parámetros institucionales se debe ceñir, qué valores y qué objetivos son los que priman a la hora de definir cuál es la ruta o la agenda que va a seguir determinado campo de investigación, qué restricciones metodológicas se le pueden plantear a la ciencia, por ejemplo, a la hora de experimentar con seres humanos, o incluso más recientemente se ha puesto sobre la mesa la legitimidad de experimentar con animales, etcétera. Entonces, como digo, la panoplia de la ciencia es lo suficientemente rica para que los filósofos echen mano de distintos elementos constitutivos de la ciencia para teorizar sobre ella. Siguiente, Santiago. Y entonces, a partir de ese conjunto de elementos que ya señalé, los filósofos ya tienen una serie de problemas de investigación definidos sobre los cuales arrojan luces a partir de determinadas perspectivas o enfoques propios de la filosofía de la ciencia, que ya se han convertido incluso en tradiciones de trabajo. Y entonces, de la misma manera que la ciencia es muy rica, la filosofía de la ciencia también es supremamente rica. En el terreno de la filosofía general de la ciencia hay algunos problemas bastante famosos, por ejemplo, el problema de la racionalidad, por qué la ciencia es
superior desde el punto de vista epistémico a otras formas de conocimiento. Está también el problema de la demarcación. Si la ciencia es superior, entonces, ¿qué es lo que hace que la ciencia sea superior? Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace a la ciencia distinta de otras cosas, en particular de la pseudociencia? También está el problema acerca de la explicación científica, porque presumiblemente asumimos que la ciencia nos proporciona explicaciones sobre el mundo, no solamente predicciones y control manipulativo. Y esto se conecta también con otro problema tradicional, que es el problema del realismo, que tiene que ver con la cuestión acerca de si las teorías científicas proporcionan información o creencias verdaderas sobre el mundo, en particular en relación con aquellas entidades o procesos inobservables, o si por el contrario las teorías científicas solamente pueden proporcionarnos teorías empíricamente adecuadas, pero deberíamos ser agnósticos, por lo menos en relación con la información acerca de entidades inobservables que postulan nuestras mejores teorías científicas. Y también está la pregunta de si podemos ser realistas en un sentido global, es decir, que si uno es realista, entonces toda la ciencia o la ciencia como un todo proporciona descripciones y explicaciones verdaderas sobre el mundo, o si podríamos restringir nuestros compromisos realistas a ciertas teorías, a ciertas disciplinas o incluso a ciertos aspectos específicos de teorías concretas, por ejemplo, restringir nuestros compromisos realistas a ciertas entidades o restringir esos compromisos a partes de las teorías como serían ciertas ecuaciones, sobre las cuales tenemos evidencia histórica presumiblemente de que son partes relevantes de las teorías para entender el éxito de las mismas, porque el indicador de eso es que esas partes se preservan a lo largo del cambio teórico, y esto nos conecta con otro problema fundamental, que es el cambio científico, que tiene que ver fundamentalmente con entender cómo se da el progreso científico. Nosotros tenemos la intuición de que la ciencia progresa en algún sentido, pero no es tan claro a la hora de teorizar sistemáticamente sobre eso, en qué consiste ese cambio, ese progreso, sobre todo cuando tenemos evidencia de la historia de la ciencia de que hay discontinuidades o cambios radicales en periodos de transición de teorías. Y finalmente, también la filosofía general de la ciencia, por ser una disciplina filosófica, reflexiona acerca de sí misma. Y entonces muchos de estos problemas que ya mencioné también se ponen, pero en el terreno de la filosofía de la ciencia. Entonces nos preguntamos, por ejemplo, cuáles son los métodos que usamos los filósofos de la ciencia y si esos métodos sí son fiables, si podemos tener creencias verdaderas acerca de lo que los filósofos nos dicen acerca de la ciencia. La ciencia es descriptiva, es explicativa, es normativa, es interpretativa, etc. Y las perspectivas para abordar todos estos problemas también son múltiples. Hay perspectivas formales que usan, por ejemplo, la lógica, como hacía el empirismo lógico, o que usan las teorías de conjuntos o ciertos modelos conjuntistas, como lo hace la tradición semántica de las teorías. También hay una tradición histórica fuerte que tiene en cuenta a la historia de la ciencia y a los estudios históricos como evidencia para apoyar o rechazar afirmaciones en filosofía, o para tener una comprensión histórica acerca de ciertas propiedades epistémicas de la ciencia que tienen que ver, por ejemplo, con la racionalidad en el cambio científico. También hay perspectivas cognitivas que tienen en cuenta los resultados de las ciencias cognitivas y de la inteligencia artificial para modelar, por ejemplo, la cognición científica o el razonamiento científico. También hay igualmente posiciones sociológicas que modelan la ciencia como una empresa racional pero contingente, donde el acuerdo, la convención, la coordinación, la confianza, la credibilidad juegan un papel fundamental en la producción y en la evaluación del conocimiento científico a la hora de hacer investigación. Y de la misma manera, y muy recientemente, hay una perspectiva, las perspectivas feministas, que hacen énfasis en, en, el, en el rol explicativo que tendrían los roles de género, los papeles de género, para entender ciertos problemas en la investigación científica, conectados con ciertas preguntas tradicionales propias de la ciencia, como sería, por ejemplo, la objetividad,
concebir el conocimiento como un conocimiento situado y sobre todo señalar a partir de estas cosas la responsabilidad social que tiene no solamente la ciencia en tratar de superar ciertos sesgos de género y de la misma manera entender la responsabilidad social de nosotros los filósofos cuando teorizamos acerca de la ciencia siguiendo esos mismos sesgos en relación con los papeles de género. Siguiente. Y entonces, como han podido apreciar, la filosofía de la ciencia es lo suficientemente rica y de la misma manera que la filosofía general de la ciencia se ocupa de estas cuestiones, la filosofía especial de la ciencia es especial por dos cosas. Primero, porque trata de llevar esos problemas generales a casos que tienen que ver con las distintas especialidades científicas. Por ejemplo, pensar el problema del cambio teórico en la astronomía o pensar el realismo en la psicología. Pero también la filosofía de la ciencia especial es especial porque se ocupa de problemas conceptuales y normativos que aparecen en el seno de determinadas especialidades o campos de investigación y que son problemas que uno no podría encontrar en otros campos diferentes. Pero lo que me interesa señalar aquí, antes de darle la palabra a Santiago, que nos va a hablar de la filosofía de la biología, es decir, de una filosofía especial de la ciencia, es cómo la biología, sobre todo los desarrollos que tuvo a comienzos del siglo XX, en los desarrollos concretamente de la biología molecular, hizo que los filósofos de la ciencia prestaran más atención a la biología porque están obsesionados con la física y al mismo tiempo replantearan los estándares epistémicos o sus teorías sobre el conocimiento científico que habían desarrollado ignorando aspectos fundamentales de otras disciplinas y en particular de la biología. Y aquí vale la pena mencionar por lo menos dos, pero hay muchos más. El primero, que produjo un cambio teórico en la filosofía general de la ciencia, es que los filósofos, por estar obsesionados con la física, habían pensado, por ejemplo, la explicación científica y la estructura de las teorías científicas como basada en leyes. Entonces, si tú tienes un conjunto de leyes, si tienes unas condiciones iniciales, puedes derivar a partir de esos enunciados ciertas predicciones y luego contrastar eso con los enunciados observacionales, y eso sería básicamente la explicación científica. Pero si ese modelo de explicación funciona muy bien en la física, no funcionaba tan bien en la biología, porque los filósofos se dieron cuenta que en la biología, lejos de usar teorías de ese tipo, como conjuntos de enunciados, incluso como conjuntos de modelos, los biólogos raras veces apelaban a leyes o formulaban leyes, aun cuando dentro de las teorías científicas biológicas hay enunciados legaliformes o generalizaciones inductivas por lo menos. Los filósofos se dieron cuenta que los biólogos usaban sobre todo un modelo de explicación basados en mecanismos. Ellos estaban interesados era en encontrar los mecanismos subyacentes a los fenómenos y en ese sentido proporcionar explicaciones de los fenómenos, no a partir de leyes fundamentales y de condiciones iniciales, sino a partir de descripciones lo suficientemente precisas, pero también apoyadas en evidencia acerca del mecanismo responsable de la generación de esos fenómenos que estudian. Y un segundo aspecto característico de este cambio teórico tiene que ver con que al prestar atención a la biología, esas posiciones reduccionistas y monistas en filosofía de la ciencia comenzaron a ponerse en cuestión. Si nosotros concebimos a la física como la ciencia fundamental, que nos proporciona una comprensión de la realidad en el nivel más básico de la realidad, entonces una de las posiciones tradicionales en filosofía de la ciencia, pero incluso también es algo que motiva la investigación por parte de los físicos, al menos algunos de ellos, tiene que ver con la posibilidad de reducir las explicaciones de fenómenos no fundamentales, por ejemplo, de los fenómenos biológicos,
a fenómenos más fundamentales que serían los fenómenos físico-químicos. Si es posible hacer la reducción teórica, es decir, que podemos explicar, por ejemplo, la psicología en términos de la biología y la biología en términos de la química y la química en términos de la física, entonces eso nos daría una buena razón para también hacer la reducción ontológica y decir que en realidad no existen esos niveles más altos, sino que lo que realmente constituye al mundo es lo que las teorías físicas más básicas nos dicen acerca del mismo, por ejemplo, la física de partículas o incluso la mecánica cuántica. Entonces, los filósofos, cuando prestaron atención a la biología, se dieron cuenta que tal vez esas actitudes antirreduccionistas no están lo suficientemente fundadas. Por ejemplo, que en biología se tienen explicaciones acerca de los fenómenos biológicos que son autónomas, que no necesitamos la reducción para comprender los fenómenos biológicos. Y de la misma manera que podríamos incluso no asumir, ya en términos metafísicos, esa imagen de la realidad como siendo una pirámide, es decir, estableciendo órdenes parciales estrictos entre distintos niveles de la realidad, donde en la base estaría la física, luego la química, luego la biología, luego la psicología, luego la sociología, la historia, etcétera, sino más bien concebir al mundo como una colcha de retazos, que es la metáfora que usa Nancy Cartwright. Entonces, ya para terminar, la filosofía general de la ciencia se ocupa de aspectos generales de la investigación científica, pero siempre teniendo algunos ejemplares o algunas especialidades científicas como modelos sobre los cuales hacer teorizaciones acerca de esos aspectos generales. Los filósofos estuvieron preponderantemente centrados en la física y luego con el boom de la biología replantearon algunos de sus problemas y algunas de las tesis que habían formulado en relación con el conocimiento científico, lo cual no significa que ya la física no desempeñe ningún papel, sino que uno podría decir que la investigación más activa en filosofía especial de la ciencia se da en filosofía de la física, recientemente en filosofía de la mecánica cuántica, y por otro lado en filosofía de la biología, que es lo que vamos a hacer un poco en este curso. Y ya le doy la palabra a Santiago, quien les va a hablar propiamente en qué consiste la filosofía de la biología. Muchas gracias, Duyo. Efectivamente, lo que haré en esta segunda sección, en esta segunda sesión de la charla, es hablar de algunos temas y problemas de la filosofía de la biología con los que nos veremos a lo largo del semestre. La idea es, pues, introducirlos a las preguntas fundamentales, no responderlas, porque para eso haremos una sesión dedicada a cada uno de estos temas, sino que vamos a ver cuáles son las preguntas fundamentales, de modo que ustedes se vayan familiarizando con ellas y después puedan acercarse más fácilmente al desarrollo de estas preguntas, problemas y reflexiones. Entonces, para empezar, antes de empezar con los temas, voy a hablar un poco de los factores de consolidación de la filosofía de la biología como una de las ramas de la ciencia, de la filosofía de la ciencia. Y el primero, ya lo mencionó Duyan, tiene que ver con que la filosofía de la ciencia, sobre todo a inicios del siglo XX, estuvo demasiado centrada en la física. Casi que tomó a la física como el modelo único de ciencia posible. Y eso se ve sobre todo en los enunciados y propuestas del positivismo lógico, que hacen de la física la ciencia por excelencia, el modelo a seguir y obviamente la base de su propuesta de unificación de la ciencia. Eso a principios del siglo XX. Luego, más adelante, seguimos viendo la ciencia, la física como el centro de la filosofía de la ciencia, sobre todo en la obra de Kuhn, que a pesar de distanciarse de los positivistas lógicos y centrarse en la historia de la ciencia, al hacer su historia de revoluciones científicas, no logra escaparse del paradigma, digamos, fisicalista, entre comillas, y su análisis de las revoluciones científicas básicamente se basa en la historia de las revoluciones de la física.
Entonces, eso motiva a muchos filósofos y científicos pues, a decir, bueno, ¿qué más? ¿Qué otras ciencias hay? ¿Solo hay una ciencia? ¿Será que los enunciados y los análisis filosóficos relativos a la física se pueden generalizar a otras disciplinas? Y pues eso es una de las principales motivaciones. Otra de las motivaciones para la consolidación de la filosofía de la biología tiene que ver con avances importantes que hizo la biología en el siglo XX, de los cuales ya he hablado de William, pero que voy a volver a mencionar, y el uso que hacen estos avances o la biología de ciertos conceptos, ya voy a mencionar cuáles. Entonces, en particular, uno de los avances más importantes de la biología es la consolidación de la biología evolutiva con la aparición de la síntesis moderna. La síntesis moderna es la integración de la teoría de la evolución por selección natural de Darwin con la genética mendeliana y obviamente con los desarrollos de la genética moderna y la genética molecular. Entonces, y los análisis de genética molecular. Entonces, sin embargo, lo que este avance significa también genera un problema filosófico y en particular tiene que ver con el uso del concepto de función en la biología evolutiva, porque pues, el uso de función nos devuelve a un terreno que se creía, digamos, fuera ya de la ciencia, que es el terreno de la teleología, la idea de que existen causas finales o la idea de que hay un para qué en la existencia, ¿cierto? Entonces, la mecánica o el mecanicismo de la ciencia moderna había exiliado la teleología y la biología evolutiva parece reintroducir ese concepto. Entonces eso genera un problema filosófico y es qué hacemos ahí. Y por otro lado, el surgimiento de genética moderna y la biología molecular en particular, con el descubrimiento o el desciframiento por parte de Crick y Watson de la estructura molecular del ADN, también genera una serie de problemas filosóficos y en particular tiene que ver con el uso de conceptos lingüísticos tales como codificación, información y traducción que eran propios de la teoría de la información, de la comunicación y que sin embargo pasan a ser usados en otro concepto, en otro contexto. Entonces, obviamente, hay un problema filosófico de si significan lo mismo, si significan otra cosa, si están bien empleados. Y finalmente, otro de los factores que le dan fuerza a la filosofía de la biología tiene que ver con lo que se llama la filosofía naturalizada. Por filosofía naturalizada entendemos el proyecto de ciertos filósofos, en particular inspirados por Quine, que creen que se pueden resolver ciertos problemas filosóficos apelando a la ciencia. Uno de los problemas que vamos a analizar en este curso tiene que ver con el uso de la teoría de selección natural y el concepto de función biológica para explicar cuestiones como la intencionalidad o el contenido mental, ¿cierto? Tiene que ver con cómo es posible que estados neurales tengan contenidos. Y la respuesta que se da a partir de la teoría naturalizada es que la teoría de la selección natural nos puede dar una respuesta de este fenómeno. Entonces, esos son los factores de consolidación de la filosofía de la biología en el siglo XX. Ahora bien, el primer problema que vamos a analizar en este curso de filosofía de la biología tiene que ver con una búsqueda de definición de la vida. Como disciplina científica, la biología tiene como objeto de estudio la vida. Sin embargo, cuando uno se hace la pregunta cómo definir la vida, pues se encuentra con que hay multitud de definiciones y pues muchas de ellas, digamos, en conflicto, contradictorias y difíciles de conciliar. Pero además, hay que señalar que pues tenemos varias formas de aproximarnos a esta pregunta. Una de ellas es definir la vida por sus características materiales, es decir, tratar de proveer una definición material. Y otro tipo de aproximación es definir a la vida a partir de una perspectiva formal. Muchos filósofos han insistido en que tal vez haya que abogar por una definición formal, porque esa nos brindaría la respuesta a cómo definir una vida, digamos,
que se realice en formas materiales diferentes, como por ejemplo una vida extraterrestre o si acaso podemos ver algo así como una vida artificial. Eh, Sin embargo, digamos, de una manera más sin embargo, hay dos enfoques muy importantes que tratan de definir la vida. El primero tiene que ver con el enfoque informacional. El enfoque informacional se centra sobre todo en el problema o en el tema de la autorreplicación, es decir, cómo hay ciertos aspectos informacionales que están implicados en la reduplicación o en la replicación de una organización compleja. Entonces, ese es el enfoque que se centra en todo el tema de la variación, la herencia y obviamente en la genética, ¿cierto? Y el ADN. Pero hay también otro enfoque que tiene que ver con, que se llama el enfoque autopoético, que se centra más en la capacidad de autoconstituirse, de autorregularse, de autocontrolarse, y obviamente en el metabolismo que tiene que llevar a cabo un ser vivo para ser vivo. Es importante, en este curso vamos a analizar estos dos enfoques y obviamente vamos a ver que ninguno de los dos por sí mismo es satisfactorio y seguramente una respuesta a este problema tiene que reunir puntos de cada uno de estos enfoques o tratar de sintetizarlos. Otro de los temas que se trabajarán en este curso es el tema de la evolución por selección natural, propuesto por Darwin. Básicamente la idea de Darwin es que las especies no son inmutables, sino que han ido cambiando para adaptarse a las condiciones externas. Las especies existentes han descendido de uno o unos pocos ancestros comunes y la gran, digamos, importancia de Darwin es que la selección natural es el mecanismo de modificación y consolidación de las especies. Por selección natural se puede entender la preservación de los organismos que son más aptos para sobrevivir y reproducirse en un medio ambiente dado y la eliminación de los demás. Digamos que esta teoría se concreta en la siguiente ecuación, variación, selección, herencia, que digamos que en la época de Darwin, Darwin enunció a partir de ciertas observaciones, pero que en la actualidad se ve completada gracias a lo que hemos llamado la síntesis moderna, que nos permite entender cómo, por ejemplo, la herencia se da gracias a la codificación que se da en el ADN y la variación se da por mutaciones nuevamente en el momento de la copia o la reduplicación del ADN. Entonces, esa es la teoría de selección natural y gran parte de este curso se va a centrar, pues, o una sesión se va a centrar en analizar la teoría de selección, de evolución por selección natural, evaluar sus alcances, sus desarrollos y obviamente también sus limitaciones. Y bueno, dado que es una teoría que no solo revolucionó la biología, sino también muchas otras disciplinas, entre ellas la filosofía misma, y hoy contamos con teorías como la teoría evolutiva del conocimiento o la psicología evolutiva, entre otras. Una vez que uno ha aceptado o que uno acepta la teoría de evolución por selección natural, surge una pregunta natural y es sobre qué actúa la selección natural, sobre qué unidad o en qué nivel. Y pues Darwin en su obra, generalmente, pues en gran parte de su obra, siempre se refirió, o casi siempre se refirió a los individuos. La selección natural actúa sobre aquellos individuos que son capaces, aquel individuo que es capaz de adaptarse bien al medio ambiente, capaz de sobrevivir y reproducirse. Pero digamos que esta no es la única propuesta, hay otras propuestas. Por ejemplo, hay teóricos que creen que no el individuo no es el nivel adecuado de análisis y que más bien la selección actúa sobre los genes. Otros consideran que actúa sobre grupos de genes o incluso el genoma completo. Otros teóricos consideran que son las células, el nivel o la unidad de selección. Y otros consideran que son incluso grupos de individuos. En algunas partes de su obra Darwin también parece haber contemplado esta opción,
sobre todo para explicar rasgos que son, digamos, contrarias a la eficacia biológica del individuo, como es el caso de del altruismo, donde un individuo actúa contra su, digamos, contra su propio interés en beneficio, por ejemplo, del grupo. Entonces, muchos teóricos han visto este tipo de casos como sugiriendo que hay selección grupal. También hay otros teóricos que hablan de selección que la unidad de selección son las especies, y otros incluso los clados. Otro tema importante que vamos a trabajar en este curso tiene que ver con la posibilidad de leyes científicas en biología. Este tema es importante porque nuevamente, recordando la historia de la filosofía y de la ciencia, uno de los principales logros de la ciencia es el descubrimiento de leyes. Y digo recordando la historia de la filosofía y de las ciencias porque acuérdense que, tal como se mencionó Dubian, la física opera a partir del descubrimiento de leyes que pueden explicar ciertos fenómenos y también puede predecir ciertos fenómenos. Entonces, obviamente que el modelo estándar de la ciencia es un modelo de ciencia que produce leyes. Sin embargo, muchos teóricos han señalado que tal vez la biología no pueda o no tenga la posibilidad de formular leyes biológicas. Eso por diferentes motivos, por diferentes razones. Una de ellas es, por ejemplo, la complejidad de los fenómenos biológicos. Otras dicen que es por la particularidad de los fenómenos biológicos. Pero sea cual sea, digamos, los argumentos, está la duda de que la biología pueda formular leyes científicas. En contraposición con esto, obviamente, si la biología no pudiera formular leyes científicas y la noción estándar de ciencia es que ésta necesita o debe formular leyes científicas, pues entonces eso pondría en un lugar muy complejo a la biología. Sin embargo, hay algunos teóricos que han buscado defender sea la existencia de leyes biológicas de la biología que tienen forma de ley o que parecen ley o que tienen cierta similitud con las leyes, pero otros han acudido, digamos, a analizar y reconceptualizar lo que se entiende por ley. En particular, digamos, matizar esa idea de universalidad y necesariedad de las leyes, porque incluso si uno hiciera un análisis, leyes del tipo de la ley de la gravitación universal, que se creían que eran universales y necesarias, ya sabemos que bajo, por ejemplo, los postulados de la física cuántica o de la física relativista, no operan bajo ciertas condiciones como cierta velocidad o en partículas subatómicas. Entonces, estos otros teóricos han hecho un análisis de las leyes para analizar que efectivamente pues esto no afecta a la biología o no le afecta tanto como creen otros teóricos. Otro de los temas que analizaremos en este curso tiene que ver con las explicaciones funcionales y la teleología. Como ya les mencioné, esto es un problema porque la ciencia moderna era una ciencia mecanicista que había desterrado la teleología. Sin embargo, en biología evolutiva es común encontrar enunciados como los siguientes. La función del corazón es bombear sangre, o la función de la danza del ave del paraíso macho es atraer a la hembra. Estos dos enunciados se caracterizan porque están hablando de funciones, de algo, algo que debe hacer este organismo o algo para lo cual fue seleccionado este comportamiento. Y pues como les digo, esto pone problemas a la biología. Y sobre todo le ponen problemas porque muchos creen que al hablar de funciones biológicas estamos haciendo una analogía con las funciones de los artefactos, por ejemplo, los relojes, los carros, etcétera, en los cuales hubo un diseñador que impuso o le atribuyó las funciones a ciertos dispositivos. Entonces, obviamente, eso nos pone con la idea de que tal vez estamos invocando la idea de un diseño inteligente. En la actualidad, una forma de salir al paso a este problema es hablar de que el diseño es solo aparente
se trata de un diseño sin diseñador y sobre todo es producto de la selección natural. Pero además, pues realmente para entender esto hay que hacer un análisis del concepto de función y contemporáneamente tenemos dos teorías de función básicas. Por un lado tenemos la teoría de función etiológica y por otro lado tenemos la teoría del rol causal, que analizaremos en la clase correspondiente. Y básicamente lo que nos permitirá es entender cómo es posible que haya, digamos, cómo recomponer o salvar la noción de función sin caer en los problemas que caía en la teleología clásica. Otro de los problemas que ya había mencionado Dubian tiene que ver con el reduccionismo. Aquí vamos a hablar de dos tipos de reduccionismo, aunque puede haber más, pero por cuestiones de tiempo no puedo hablar de todos. Uno es el reduccionismo ontológico. Este tiene que ver con lo que existe y básicamente lo que afirma el reduccionismo ontológico es que solo existen los mecanismos físico-químicos y pues este enunciado se opone a otro tipo de enunciados como el del holismo ontológico, que dice que no existe solo lo físico-químico, sino que existen los todos o los conjuntos de mecanismos físico-químicos que son irreducibles a sus partes, y el vitalismo, que también afirma que existe algo así como el elan vital. Y por otro lado tenemos el reduccionismo teórico, que dice que las explicaciones de fenómenos biológicos deben o pueden reducirse a explicaciones más básicas, explicaciones físico-químicas. Entonces, claro, la pregunta es en biología cómo afrontamos cada uno de estos reduccionismos. ¿Queremos comprometernos con un reduccionismo ontológico? ¿Sí o no? ¿Queremos aceptar que lo único que existe son mecanismos físico-químicos o realmente hay más que eso? Ese es el tipo de reduccionismo que se plantea en la parte ontológica. Y una vez que se acepta o se rechaza ese, pues tenemos otra pregunta, es si la biología puede ser reducida a una explicación más básica, tal como la física o la química. Y eso no es todo. Una vez que uno responde esas dos preguntas, pues tiene otras preguntas, como por ejemplo, si comprometerse con un reduccionismo ontológico también lo compromete a uno con un reduccionismo teórico. Y viceversa, ¿cierto? Entonces, son todas posibilidades teóricas y son posibilidades que analizaremos en la clase correspondiente. Otro de los problemas importantes en filosofía de la biología tiene que ver con el concepto de especie. Los biólogos los biólogos han estado clasificando los organismos vivos de acuerdo a ciertos criterios y de acuerdo a ciertas especies, ¿cierto? Pero la pregunta que hay es, ¿pero qué son las especies, cierto? Y pues hay distintas formas de entender lo que es una especie. Una primera forma de entenderlo sería como agrupaciones convencionales, y parece que Darwin lo entendía así en algunos pasajes de su obra, o que tal vez sean categorías reales. Digamos que a todos nosotros nos cuesta mucho pensar que se trata solo de agrupaciones convencionales, es decir, que una sociedad determinada se le ocurrió por una razón decir que esta especie, que este conjunto de animales es una especie, sino que creemos que hay algo real en la especie misma. Sin embargo, es difícil explicar de qué se trata. Hay dos opciones realistas. Una es que dice que las especies son géneros naturales, es decir, que son esencias por fuera de espacio y tiempo. Y yo nada más quiero aclarar que precisamente la idea de que las especies son géneros naturales pues entra en conflicto un poco con la idea de la selección, de la teoría de selección, de evolución por selección natural, porque la teoría, como ya vimos, presupone que las especies van cambiando, no hay especies inmutables. Pero hay ciertos filósofos que han igual tratado de defender que las especies son géneros naturales, independiente de existencia en el espacio y el tiempo. Como eso es problemático, otros teóricos han propuesto que
sería tal vez mejor entender las especies como individuos. Esta es la propuesta de David Hull y Gieseling. Y básicamente lo que trata de decir esta propuesta es que es un poco, pues también difícil de entender, pero pues que es interesante, es que todo el conjunto de organismos a los cuales nosotros categorizamos bajo una especie, realmente constituyen un individuo que existe en el espacio y tiempo y que obviamente pues empieza a existir en un momento y deja de existir en otro. Como les digo, la idea no es responder estas preguntas, sino señalarles el tipo de preguntas que vamos a explorar a lo largo de este curso. Bueno, muchas gracias, Dubier. Gracias, Santiago. Siguiente. Bien, para terminar, vamos a señalar algunas de las aplicaciones que tiene la biología dentro de una manera de hacer filosofía que se conoce como naturalismo filosófico, que tiene como consigna la tesis según la cual existe una suerte de continuo o de integración entre la filosofía y la investigación científica. Y esa integración o ese continuo lo podemos entender de dos maneras, en términos metodológicos o en términos metafísicos. El naturalismo metodológico sostiene que los métodos de la investigación filosófica pueden verse complementados o pueden incluir metodologías de investigación científica, pero también resultados de esa investigación. Es decir, el naturalismo metodológico considera que la filosofía se puede informar y apoyarse en evidencia empírica proveniente de alguna ciencia especial. Y el naturalismo metafísico, a diferencia del metodológico, es una posición un tanto más radical o más fuerte porque establece que si la ciencia es el mejor conocimiento del que disponemos y si la filosofía debe informarse de la información científica, valga la redundancia, entonces la razón que tenemos para asumir compromisos ontológicos acerca de qué es verdadero y qué es lo que existe, la proporciona el conocimiento científico. Para decirlo en palabras más sencillas, solamente la investigación científica nos dice de qué está hecho el mundo y cómo funciona, y eso excluiría otra serie de entidades que llamaríamos por default sobrenaturales, como no existentes en la medida en que la ciencia no nos puede decir algo significativo acerca de las mismas. Y si la ciencia no nos dice nada significativo acerca de ellas, entonces en filosofía tampoco podríamos decir eso si trabajamos bajo la consigna del naturalismo metodológico. Y dentro de esta filosofía naturalizada, que dialoga con la ciencia, la epistemología naturalizada consiste en ver, esta no es la única manera de definir la epistemología naturalizada o de caracterizar el naturalismo en epistemología, pero digamos que es una caracterización importante, postulada por Hilary Kornblit principalmente, y nos dice básicamente que el conocimiento es un fenómeno natural, es decir, que cuando los epistemólogos están teorizando acerca de las propiedades epistémicamente deseables de las creencias, por ejemplo, no están analizando el concepto del conocimiento, la manera como lo usamos, cuáles son las condiciones necesarias y suficientes detrás de ese concepto, sino que más bien se está estudiando el fenómeno del conocimiento al cual nuestros conceptos epistémicos refieren. Y ese fenómeno del conocimiento sería un fenómeno natural y por lo tanto las ciencias naturales, en particular la biología o las ciencias cognitivas, pero incluso también la sociología y la historia, podrían decirnos algo relevante acerca del conocimiento. En pocas palabras, si el conocimiento es un fenómeno natural, entonces hay que estudiarlo a partir de las metodologías naturalistas. Y dentro de la epistemología naturalizada destaca la epistemología evolucionista, que se concentra en mostrar la utilidad que tendría la teoría evolutiva o la teoría de la selección de la evolución por selección natural para abordar problemas epistémicos concretos, por ejemplo, en relación con la justificación epistémica o con el estatus epistémico. El fiabilismo
epistemológico ha encontrado un recurso en la teoría evolutiva para entender justamente la manera como nuestros métodos de formación de creencias son fiables. El fiabilismo sostiene que nuestras creencias tienen un estatus epistémico positivo, por ejemplo, son verdaderas o están respaldadas epistémicamente, si han sido formadas por un método fiable de producción de creencias, ceteris paribus. Se necesita desde luego satisfacer otras condiciones. Y el fiabilismo inicialmente fue propuesto desde el sillón, en el marco de la discusión con las teorías externistas y el escepticismo de la justificación, pero luego la teoría evolutiva ha proporcionado razones científicas para caracterizar o para entender la fiabilidad de los métodos de formación de creencias, porque lo que nos dice es que nuestras facultades cognitivas son fiables en el sentido de producir más creencias verdaderas que falsas, porque se pueden concebir a esas facultades como rasgos adaptativos. Y otra de las aplicaciones de la teoría evolutiva en el marco de la epistemología evolucionista tiene que ver con concebir el desarrollo de las ideas o de la cognición humana, y en particular de la investigación científica, como un desarrollo que sigue los mismos parámetros del proceso de evolución por selección natural. Entonces aquí se pueden concebir el nacimiento, el desarrollo y el abandono de las teorías científicas como una lucha por la supervivencia, donde las mejores teorías científicas, las que se adaptan mejor a la práctica científica y al mundo, son las que terminan prevaleciendo en la historia de la ciencia. Siguiente. Otro de los problemas donde la biología o consideraciones biológicas ha jugado un papel muy importante es la filosofía de la mente. En la filosofía de la mente, por ejemplo, hay un problema clásico que se llama el problema del contenido mental o el problema de la intencionalidad, y básicamente tiene que ver con cómo nuestro cerebro, que es un órgano físico, un órgano básicamente constituido por tejido orgánico, puede representar estados fuera de él como el sol, o objetos fuera de él como el sol. ¿Cómo es posible que nuestro cerebro, que es un pedazo de carne, pueda representar una proposición tal como el sol está en el centro del sistema solar y está a 149.600 millones de kilómetros de la Tierra? Entonces, ¿cómo es posible que eso pueda pasar? Es más, ¿cómo es posible que si el sol está tan lejos, yo pueda tener una representación del sol en mi cerebro? Este se llama, digamos, ha sido llamado tradicionalmente el problema de la intencionalidad. Cómo es que nuestros estados mentales se pueden referir a algo en el mundo, obviamente, o fuera del mundo. Incluso pensemos que si fuéramos, digamos, estrictos, o digamos, si quisiéramos hacer el problema más complejo, es cómo es posible que nuestro cerebro pueda referirse incluso o pensar sobre objetos que pasaron ya, como pensemos en el emperador Marco Aurelio, o incluso yo puedo pensar sobre entidades que no han existido, como los unicornios. Entonces la pregunta que se hace la filosofía de la mente es cómo es posible que nuestro cerebro pueda representar ese tipo de contenido. Y para ello, para responder esta pregunta, ha surgido una rama de la filosofía de la mente que se llama la teleosemántica, y básicamente es una teoría que combina nociones de filosofía de la biología, y básicamente trata de responder este problema diciendo que las representaciones mentales son o deben ser entendidas como un fenómeno biológico. Y al decir que son entendidas como un fenómeno biológico, lo que quieren decir es que en el cerebro y el sistema nervioso surgió como o aparece como un mecanismo que es seleccionado porque permite representar ciertos objetos exteriores, digamos, distales del organismo, y guiar el comportamiento de los seres vivos
de tal manera que, por ejemplo, les ayuda a cazar o a evitar predadores y de esa manera beneficia su eficacia biológica. Entonces, si ustedes quieren, lo que dice la teleosemántica es que el cerebro, las neuronas, el sistema nervioso, del mismo modo que otro tipo de órganos de nuestro cuerpo, fue seleccionado por la selección natural y por ello está ahí y por ello tenemos contenido mental. Entonces, básicamente, esa es la idea y esa es la forma en que ciertas, digamos, teorías biológicas nos permiten responder problemas clásicos de la filosofía, en este caso el problema de las representaciones mentales. Bueno, entonces, ya para terminar, volvemos a mencionar los temas por sesiones. Hoy tuvimos la introducción a la filosofía de la ciencia y de la biología. La próxima sesión tendremos el tema, el objeto de estudio de la biología, luego la teoría de la evolución por selección natural. En la cuarta tendremos críticas a la teoría de la evolución. En la quinta, el realismo en biología. En la sexta, leyes científicas en biología. En la séptima, explicaciones funcionales en biología. En la octava, el reduccionismo en biología. En la novena, conceptos de especie. La décima reunión, las unidades de selección. En la 11, los retos de biología. Y en la 12, evolución del conocimiento, y terminamos con evolución o la evolución y naturaleza humana. Entonces, esos son los temas que veremos a lo largo de estas reuniones. Recuerden que son todos los lunes a las 2 de la tarde, salvo los lunes festivos, y para ver la programación exacta pueden ver en el link del Instituto de Filosofía que se está compartiendo por los chats. Bueno, muchas gracias y pasamos a las preguntas. Antes de pasar a las preguntas, les recordamos que las personas que están viendo esta presentación por el Facebook Live del Instituto de Filosofía pueden hacer sus preguntas en el cajón de comentarios abajo del video, y los que nos están viendo por Zoom deben hacer sus preguntas en el recuadro que se llama preguntas y respuestas. Por favor, no nos hagan las preguntas por el chat, que ahí se nos pierde. Entonces, tal vez yo creo que podemos empezar a mirar las preguntas. Hola Santi y Dubian. Bueno, muchas gracias a todos los participantes que nos han estado enviando sus comentarios y sus preguntas. Yo les voy a ayudar un poquito a Santiago y a Dubian, pues formulándolas más o menos en el orden en que aparecieron, porque hay unas que son más como sobre la historia de la filosofía de la ciencia y digamos sobre temas de filosofía de la ciencia, y otros más específicos sobre problemas de la filosofía de la biología. Entonces voy a empezar con una pregunta de alguien que se llama, o que el usuario se llama Jet Esqueda, y él está preguntando, me imagino que de pronto Dubian puede contestar esta, que si el paradigma filosófico dominante de la ciencia actual todavía sigue siendo el positivismo o alguna variante de este. Buena pregunta. Yo diría que en parte sí, en parte no. Es decir, el positivismo lógico tradicionalmente ha sido caracterizado sobre todo desde las reconstrucciones de la historia de la filosofía de la ciencia como un paradigma ya caduco o superado, es decir, se tiene como referente en relación con el surgimiento y la consolidación de la disciplina, pero se le tiende a ver, al menos desde ciertas reconstrucciones y manuales tradicionales, como, como algo ya superado. Sin embargo, yo creo que esa es una forma poco imprecisa de entender el desarrollo histórico de la disciplina, porque cuando pensamos en la filosofía de la ciencia en términos del tipo de problemas que se formula la disciplina, yo diría que claramente muchos de los problemas que se plantearon los positivistas lógicos y los empiristas lógicos pues todavía son problemas de los cuales nos ocupamos actualmente. Por ejemplo, el problema de la racionalidad, el problema de la reconstrucción de las teorías científicas también es algo que se hace actualmente.
El problema de la demarcación también es un problema tradicional que tiene vigencia en la actualidad. Tal vez lo que se dejó de lado del positivismo es, por una parte, esa tendencia histórica o a no prestar atención a la práctica científica real, aunque esto es muy problemático porque los positivistas lógicos eran personas que tenían un conocimiento no solamente interaccional, sino incluso competencia científica, porque muchos de ellos eran científicos de formación por lo menos, entonces ellos sí sabían de qué estaban hablando, sino que más bien una de las críticas que se le hizo al positivismo lógico es no prestar atención a los estudios empíricos de la ciencia que comenzaron a emerger y consolidarse a partir de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a partir del trabajo seminal de Thomas Kuhn. Entonces, hay algunas cosas que todavía se conservan del positivismo, por ejemplo, los problemas de investigación de la filosofía de la ciencia. Hay personas que también reconstruyen teorías científicas a partir de modelos lógicos tradicionales como la lógica clásica o el cálculo cuantificacional. Pero digamos que la filosofía de la ciencia en la actualidad se ha especializado de tal manera que ahora, como pudimos apreciar, esos problemas que se plantearon los positivistas se abordan desde un conjunto bastante amplio y rico de perspectivas de análisis, que no solamente son formales, que también hay perspectivas formales, pero no implementan los mismos modelos formales o los mismos métodos formales del positivismo, sino que usan, por ejemplo, ciertos cálculos de probabilidades, ya sea en la versión frecuentista, pero sobre todo en la bayesiana, por ejemplo, para modelar casos de elección racional de teorías en la ciencia, o para modelar la relación entre las teorías y la evidencia, el cambio teórico. También se implementan modelos formales en relación con la teoría de conjuntos, y también lógicas modales, sobre todo para considerar aspectos modales de las teorías científicas y de los modelos científicos y el papel cognitivo que tienen en la investigación científica. Modelos sobre mundos posibles, también se usa la semántica de mundos posibles, que es un aparato bastante usado en la filosofía analítica contemporánea. Entonces, para responder brevemente la pregunta, el positivismo lógico aún tiene huellas importantes en la filosofía actual de la ciencia. Sin embargo, hay otras perspectivas de análisis vigentes que ellos no tuvieron en cuenta. Listo, muchas gracias, Julián. Bueno, obviamente puede contestar cualquiera de los dos. Wendy Valencia nos está preguntando también acerca de la historia de la filosofía de la ciencia. ¿En qué periodo se gesta este cambio teórico en la filosofía de la ciencia hacia una no hegemonía de la física? Dale. Creo que eso también va para mí, o Santiago Sí, quiere. dale, como quieran. Sí. Bien, eso es una buena pregunta. Con el temor de que los historiadores o quienes han hecho historia de la filosofía de la ciencia se puedan molestar, yo podría decir que más o menos el cambio teórico al que hace referencia Wendy surgió a finales de los años 60, pero digamos que se consolidó como un campo de trabajo relevante dentro de la disciplina después de los años 80, con el surgimiento de la nueva filosofía mecanicista o mecánica en filosofía de la ciencia. Esto de situar los orígenes de las disciplinas, la creación de ciertas agendas, la formulación de ciertos problemas es algo muy, muy problemático, sobre todo cuando uno no hace investigación histórica exhaustiva sobre esas cosas. Porque, por ejemplo, Kuhn es asociado con una revolución en filosofía de la ciencia, como marcar un antes y un después en la disciplina, al introducir los estudios empíricos, en particular la dimensión histórica de la ciencia para pensar el conocimiento científico. Pero como mencionó Santiago, Kuhn todavía tenía como modelo a la física. De hecho, varios filósofos han mantenido que su modelo, por ejemplo, del cambio teórico
funciona muy bien en la física, pero no funciona para otras disciplinas, o su concepción de la unidad de la ciencia en términos de paradigma, como ese conjunto de compromisos compartidos, mantenidos por una comunidad científica, funciona muy bien en la física, pero no tanto en otras disciplinas. Pero aún así Kuhn seguía pensando en la física como el modelo a partir del cual hacer teorización general. Pero luego con trabajo sobre todo de filósofos de la ciencia cognitiva, tal vez Fodor, y también de historiadores de la biología, los filósofos comenzaron a prestar atención a la manera como en la biología, por parte de los biólogos más que los físicos, los mecanismos eran lo que ellos estaban buscando, cómo a partir de ciertos modelos que hablaban sobre mecanismos y no sobre leyes fundamentales, los biólogos teorizaban acerca de los fenómenos de la vida en un sentido amplio. Entonces, al tener en cuenta eso, y sobre todo también la importancia, porque no es gratuito que estos historiadores hayan hecho historia de la biología, debido a ese desarrollo importante de la biología en el siglo XX y sobre todo de las ciencias biomédicas o de las aplicaciones prácticas que tiene la biología en distintos campos. Los filósofos comenzaron a darse cuenta que si queremos salvar a la biología como conocimiento científico, entonces hay que prestar más atención a lo que hacen los biólogos y tal vez poner en cuestión el alcance de nuestra teorización cuando nuestro espejo es la física y no las ciencias especiales o no fundamentales. Yo no sé si Camilo quiere aportar algo acá, yo simplemente quiero aportar desde el lado de la biología. Los biólogos como científicos se empezaron a hacer cuestionamientos acerca de lo que planteaba la filosofía de la ciencia sobre la ciencia. Creo que también desde los 60, de los 70, creo que quizás el biólogo más famoso es Ernest Mayr, que empezó a cuestionar en sus libros, en sus reflexiones, en artículos, si todo lo que decía la filosofía de la ciencia realmente era aplicable a la filosofía de la biología o a la biología pues como una actividad científica, y eso también es relativamente reciente, no es de los últimos 4, 5, 6 décadas. No sé si Camilo quiere aportar algo ahí en esta parte, o Santiago. No, yo nada nuevo para que podamos avanzar, que hay más preguntas ahí. Dale. Listo, sí, bueno, gracias. De hecho, hay un montón de sus preguntas que les agradecemos que las estén haciendo, que son muy específicas del tema, por ejemplo, de qué es la vida o del concepto de especie o otras que vamos a abordar en sesiones siguientes de este curso. Entonces yo me voy a atrever a priorizar las que son sobre filosofía, la ciencia y filosofía de la biología primero. Si nos da tiempo, podemos tratar de empezar a contestar esas otras preguntas, pero si no nos da tiempo, esas preguntas las podemos abordar, digamos, en las sesiones que tratan de esos temas más específicos. De hecho, quería resaltar acá una pregunta de Manuel Enrique Bolañis, porque creo que se relaciona con lo que estábamos hablando recientemente. Manuel pregunta, ¿la biología tardó más en ser reconocida como una ciencia? ¿Hay algún punto en que las ciencias se terminan de formalizar como tal? Al estar en constante mejoración, ¿no es esto un indicador de que aún no se puede considerar a cualquier ciencia como una ciencia completa? Dubian, ¿quieres asumir esa? Bastante. Bueno, de hecho, si quieren plantear una de otra vez, otra que se parece, creo yo, de Francisco Medellín. Pregunta si cuando se asume a la ciencia y más específicamente la biología como una actividad cultural, así como otras actividades culturales que se realiza el hombre, ¿desde qué campo de conocimiento, posición filosófica está parado el que asume este tipo de posición? Sí, yo quisiera nada más, digamos, acercarme brevemente a la pregunta porque realmente son preguntas bien complejas que básicamente se requeriría casi que un libro entero para responderlas. Y decir que efectivamente esa pregunta de cuándo se vuelve una ciencia o una disciplina una ciencia, cuándo un discurso empieza a volverse ciencia, cuando algo que era una práctica cultural de pronto decimos, no, ya no es una práctica cultural, ya es una ciencia. Son preguntas realmente resbalosas y preguntas que entre más filosofía de la ciencia hacemos, más historia de la ciencia hacemos, más sociología de la ciencia hacemos,
más nos damos cuenta de que no tiene una respuesta categórica, es decir, no hay una respuesta como la ciencia empieza cuando pasa X o Y. Entonces, por eso es que ese tipo de respuestas no tienen una respuesta categórica, que ese tipo de preguntas no tienen una respuesta categórica. Eso es lo que yo diría por el momento. Y es pues una de las invitaciones de este tipo de seminarios a discutir estas cuestiones y a ver la dificultad que tiene para decidir, por ejemplo, que algo es una ciencia o no, ¿cierto? El problema de la marcación es un problema que aún hoy en día se sigue discutiendo y es un problema que precisamente le da fuerza a la importancia de que haya filósofos trabajando en estas preguntas. Gracias, Chris. Dubian, ¿quieres agregar algo? Sí, complementar la respuesta de Santiago a la primera pregunta, señalando que yo creo que uno de los indicadores útiles que tenemos los estudiosos de la ciencia para identificar cuándo algo cuenta como ciencia o cuándo una disciplina de trabajo se consolida como un campo de investigación científico es el hecho de que ese campo tiene un acuerdo entre los miembros relevantes. Es decir, cuando hay acuerdo sancionado entre expertos, entonces podemos decir que tenemos conocimiento científico, que estamos hablando de una ciencia. Y esto me permite saltar a la segunda pregunta acerca de la posición que asumen aquellos estudiosos de la ciencia que analizan la ciencia como una forma de la cultura. Al aproximarse a la ciencia en esos términos, teniendo en cuenta no tanto las dimensiones teóricas o metodológicas de la ciencia, sino sobre todo las prácticas de investigación y la dimensión institucional más ampliamente, lo están haciendo desde diferentes perspectivas. Ahí hay historia de la ciencia, pero enfocada en prácticas sociales. También hay mucha sociología del conocimiento científico, pero también sociología de las prácticas científicas desde diversos enfoques metodológicos, macrosociológicos, modelos basados en explicaciones de intereses, también análisis concentrados en controversias y en subespecialidades, es decir, en problemáticas controversiales de la ciencia restringidas a campos muy esotéricos, por ejemplo, las observaciones tempranas de las ondas gravitacionales o el descubrimiento de los neutrinos solares y esas cosas, bajo un análisis no tanto histórico como antropológico o etnográfico, donde el estudioso de la ciencia va e interactúa con los científicos que están discutiendo sobre si los resultados experimentales de aquel señor son legítimos o no, que interactúan también dentro de los espacios donde se hace conocimiento científico en los laboratorios. Entonces ellos observan el comportamiento más amplio de los científicos, cuáles son los patrones de interacción social, cuáles son los patrones de interacción entre los científicos y el mundo a través de los equipos y todas esas cosas. Entonces, la posición que asumen estudiosos de la ciencia como una forma de la cultura puede ser una en la que ese estudioso no hace filosofía, sino que se dedica a hacer estudio empírico de la ciencia, antropología de la ciencia, historia de la ciencia, sociología de la ciencia, pero también puede ser la posición de aquel filósofo que toma como relevante para hacer observaciones filosóficas significativas sobre la ciencia a los resultados de todas estas disciplinas o aproximaciones empíricas. Bien, como les decía, hay un montón de preguntas que nos están haciendo que creo que tienen que ver con los temas específicos de muchas de nuestras sesiones, entonces esas me las estoy saltando porque las podemos abordar después y estoy tratando de enfocarme en las que son sobre filosofía de la ciencia, filosofía de la biología más específicamente. Había una, ay, perdón que me perdí acá, que tenía una lista y se me perdió. Hay una pregunta qué pena, que se me perdió. Era de, ay,
Lo siento, estoy buscando. De Vicente Faúndes. Dice, para cuestionar un poco desde la filosofía de la ciencia en relación a la epistemología científica, ¿qué sesgos podría presentar la afirmación que el surgir y caer paradigmas o teorías científicas sería algo propio o natural por selección natural? Bueno, igual vamos a tener una sesión sobre evolución del conocimiento, ¿no? No sé si quizás allí que vamos a tener un experto en esto, esta pregunta se podría abordar. ¿Qué dicen ustedes? Sí, yo creo que sería bueno guardar esa pregunta para la sesión relacionada con evolución del conocimiento. Bien, Julieta Gallo nos está preguntando, si la filosofía de la ciencia se ocupa de investigar la realidad sensible a partir del estado abstracto, razonamiento, ¿consideran que en algún punto podríamos alejarnos más que acercarnos del estado concreto o real de los fenómenos que observamos, convirtiéndolos en meras conceptualizaciones? Es una pregunta como muy de epistemología, ¿no? Dubian, ¿qué dices? Sí, y además es muy difícil, no lo entiendo. Sí, no sé si Julieta quiere abrir el micrófono y quizás hacer la pregunta. De hecho, si quieren abrir, si alguien quiere hacer preguntas también, pues abriendo el micrófono, creo que... Ah, no, perdón, no puede, ¿cierto? No No puede. se puede, no se Perdón, puede. perdón. Julieta, si nos quieres aclarar un poquito más tu pregunta. Hay una pregunta que llegó por el Dale. Facebook Live. Es muy importante tener en cuenta también las preguntas del Facebook Live y es una pregunta así también muy, digamos, muy clara y muy relacionada con la filosofía de la ciencia y dice, sí, ya voy que es que se me perdió. Dice, la demarcación de las diversas ciencias y obviamente de lo que es ciencia y no ciencia, ¿es un propósito de la filosofía de las ciencias o de la ciencia misma? Entonces la pregunta es si la ciencia misma hace el trabajo de demarcación, que yo creo que es una pregunta importante. Yo creo que aquí podrían tomar ustedes, Camilo o Cristina, la palabra. Sí, yo leí la pregunta ahorita, me pareció buena. Mi respuesta tentativa sería que yo creo que es un problema de los dos. Yo creo que la ciencia difícilmente se hace ese tipo de preguntas se las hace de manera estructurada y formal. Obviamente puede haber excepciones, pero yo creo que no es común hacerla de manera estructurada y que los científicos estemos preguntándonos eso formalmente. Ahí yo creo que nos ayuda bastante la filosofía, pero sin embargo es una pregunta que sí está todo el tiempo en los alrededores de la ciencia misma, sobre todo en la actualidad donde tenemos el debate con lo que se conoce como las pseudociencias y muchos de los tratamientos, aproximaciones que son pseudocientíficas. Entonces, conocemos bien el debate sobre la homeopatía, sobre la acupuntura, en el caso de la medicina, pero en la agricultura también existen una gran cantidad de cosas que son pseudociencias, póngale el agua con los imanes a yo no sé qué, que siembren en menguante porque si no, no funciona. Y yo creo que en casi todas las subdisciplinas de la ciencia encontramos algún tipo de conflicto. Entonces, ahí hay una pregunta por qué es científico y qué no es lo científico. Y sin duda alguna la filosofía de la ciencia se hace la pregunta de manera formal y es el problema de la demarcación que ya lo han mencionado ustedes muy bien. Esa sería mi posición, pues, en términos globales. Santi, yo no tengo acceso a las preguntas de la transmisión de Facebook. ¿Tú tienes ahí más preguntas que quieras que abordemos? Porque, bueno, de verdad creo que todas las otras preguntas que tenemos acá en el Zoom se pueden abordar en alguna de las sesiones futuras que vamos a tener y probablemente sería mejor porque allí van a haber expertos en esos temas. Sí, aquí hay una pregunta interesante, pero que pues, yo personalmente no sabría cómo responder. Y dice de Iris García, ¿de qué manera las visiones de filosofía de las ciencias marcan los procesos formativos y de enseñanza de la biología? Yo ahí sí no sabría mucho qué decir. Pero Eso es para ustedes, Cris, pero eso es para Cris. Yo creo que Cris tiene algo que decir ahí.
Gracias, gracias. Sí, todas estas preguntas están súper interesantes, pero también, como hemos dicho todos, son difíciles de contestar. Pues yo no soy experta en pedagogía y didáctica de la ciencia, pero soy profesora de biología. Y sí pienso que algunos de estos temas de filosofía de la biología y lo que nos plantea la filosofía acerca de qué es la ciencia, pueden y deben tener un impacto acerca de cómo enseñamos ciencia. Lo discutíamos un poco en la sesión pasada, ¿no? Si tú quieres que un científico comprenda de manera, o aprenda de manera significativa cómo puede hacer ciencia, creo que esas reflexiones acerca de qué es la ciencia, cuáles son sus límites, si hay, por ejemplo, lo que estaban hablando ahorita los panelistas, si hay impacto de los valores sobre las metodologías o nuestro quehacer científico, todas esas son preguntas que yo creo que son muy relevantes, que servirían para hacer reflexiones de cómo enseñamos a una persona a ser científico o a hacer ciencia. Entonces yo sí pienso que hay que la filosofía le puede aportar reflexiones interesantes, no solo a los científicos, sino a la enseñanza de la ciencia. Pero bueno, para hablar ya de cosas más concretas, creo que sí sería bueno contar con un experto en alguien de enseñanza de las ciencias, ¿no? Yo por acá veo otra pregunta que puede ser interesante en esta sesión inicial, de las que está en Facebook. La hace el usuario Juan Martínez. Él pregunta, ¿qué pasa con los problemas éticos que aparecen a raíz de las investigaciones biológicas y sus aplicaciones? No sé si alguien, pues alguno de los filósofos quiere, así pues Santi, ¿qué dirías en general? ¿Con qué pasa, pues, quién lo trabaja, ese tipo de preguntas? Y si tenemos alguna sesión donde lo vayamos a trabajar. Qué pena, yo me perdí, yo estaba aquí mirando otras Tranquilo, preguntas. tranquilo. ¿Qué pasa con los problemas éticos que aparecen a raíz de las investigaciones biológicas y sus aplicaciones? Sí, yo creo que es una pregunta muy importante que realmente ameritaría todo un curso, porque efectivamente ya todos conocemos que hay una rama de la ética que se llama bioética y que tiene que ver precisamente con los problemas éticos que se nos plantean una vez que entendemos y aprendemos más sobre la constitución de los seres vivos, que aprendemos la forma como funcionan, etcétera. Y obviamente nos abre una serie de problemas muy grandes y que pues desafortunadamente pues en este curso no vamos a poder trabajar por limitaciones de tiempo. Entonces yo creo que valdría la pena dejar esto en el tintero, en nuestra agenda de cursos futuros, porque pues son preguntas fascinantes y que además yo creo que lo más importante es que son preguntas que están ahí, digamos, en toda, o sea, son muy contemporáneas, entonces son susceptibles o necesitan una reflexión filosófica urgente. Entonces yo creo que eso es lo que diría, ¿cierto? Que efectivamente se nos sale del curso, pero pues podemos poner eso para agendas futuras. Yo creo que con esto podemos ir terminando. Les agradecemos a todos los presentes por sus intervenciones y a todos los que nos ven a través de Zoom y del Facebook Live del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Les recordamos que pueden ver toda la programación en la página del Instituto de Filosofía, http://filosofia.uda.edu.co, y nos vemos el próximo lunes 15 de marzo en el mismo link de Zoom o por el Facebook Live del Instituto de Filosofía. Ese día tendremos una charla sobre el objeto de estudio de la biología a cargo de la profesora María Cristina López Gallego. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana. Muchas gracias, Dubian, muchas gracias, Camilo, muchas gracias, Cristina. Que estén muy bien.